La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Abrimos la semana con una gran personalidad, con el licenciado Lisandro Macarrulla, un líder empresarial con una trayectoria extraordinaria, ahora es ministro de la presidencia. Muy buenos días, Lisandro, un placer tenerte en vivo. Buenos días, gracias por la invitación. Y ahí está Jacqueline para saludarte. Buenos días, Jacqueline. Hola, licenciado, ¿cómo está usted? Buenos días y bienvenido ahora en su condición de ministro. Sí. Aunque yo creo que por Skype tuvimos una entrevista. Sí. Ya como ministro. Ya como ministro tuve el honor. Sí. Pero siempre como la primera vez. Me siento muy agradado venir a acompañarlos. Lisandro, vamos a comenzar con el discurso del presidente, que no cabe duda que fue un discurso optimista, donde él presentó una cantidad de realizaciones que no pueden ser discutidas porque ahí están, en un plazo relativamente breve, porque 6 meses, habiendo asumido un país con 3 crisis, es una proeza. Pero también la oposición lo criticó por el tema del conjunto de obras que él enumeró y que algunas no están en el presupuesto y que son obras indudablemente muy ambiciosas, como por ejemplo el DR Silicon Beach, es una obra ambiciosa, y la ampliación de la autopista Duarte. ¿Qué tú nos tienes que decir al respecto? Bien, realmente hay un programa de inversión ambicioso, pero él explicó también que muchas de esas obras son dentro del esquema de la APP, Alianza Público-Privada. Por ejemplo, la generación en Manzanillo, que es una planta de 800 megas, es inversión privada. Mencionó un astillero en Manzanillo, es una inversión privada. En Pedernales, que mencionó también el proyecto de desarrollo de Pedernales, en gran medida es una alianza público-privada también. Mencionó el transporte masivo de pasajeros, es una alianza público-privada. Mencionó la sustitución de los carros de concho por autobuses. La inversión de los autobuses es una inversión privada y ya eso empezó en la avenida Núñez de Cáceres y la inversión la hicieron los dueños del fideicomiso del transporte, que son los mismos propietarios de los carros de concho. Él explicó el esquema. O sea, hay más de 3,000 y pico de millones de dólares este año de inversión público-privada. La inversión pública es mínima. Ahí la fortaleza en cuanto a la cantidad que se va a invertir es del sector privado. Por ejemplo, que es uno de los programas más interesantes y de más impacto económico, porque va a generar muchas plazas de trabajo, pero además también va a resolver un problema social, o va a ayudar a resolver un problema social, que es la falta de vivienda, que es el programa de vivienda Familia Feliz. Ese programa es inversión del sector privado. El Estado lo que va a hacer es dar algunas facilidades para tener acceso a una tasa de interés un poco más baja en los sectores que lo necesitan, y también para facilitarle el aporte inicial, el avance de la vivienda. Pero la inversión en la construcción la va a hacer el sector privado. Todo en este gobierno está estructurado, analizado, estudiado. La gente no puede confundirse. Luis Abinader, aparte de ser un estadista, o lo que lo hace un estadista aún mejor, es que es un gran gestor. Aquí no hay nada de improvisación. Y eso viene desde nuestro programa de gobierno. Cuando él creó el gabinete, que me honró a mí, nombrándome presidente de su gabinete, 2 años y medio antes de las elecciones, nosotros empezamos a trabajar todo nuestro programa de gobierno, que hemos tenido que ajustar por causa de la crisis que nadie había predecido ni podía predecir. Pero todo aquí está planificado, aquí no hay nada improvisado. Y eso que él anunció ayer, aunque parezca mentira, hemos logrado concitar un nivel de confianza en los capitales que están dispuestos a invertir en todos esos proyectos que él mencionó. Y ahí está, yo creo, la importancia de esto. En un momento en que los estados no están en condiciones, porque no es este solamente, es el mundo entero que está afectado por la crisis. En ese momento de crisis mundial hemos encontrado el apoyo del capital privado
para venir a invertir a la República Dominicana. Y con esos esfuerzos es que vamos a dinamizar esta economía. Muy bien. Licenciado, sin embargo, antes del discurso del presidente, en los últimos meses hemos visto que en los diferentes escenarios donde el presidente ha participado, ha prometido obras. Hubo medios de comunicación que dijo que el presidente había prometido en estos meses alrededor de 70 obras. Usted dice que las obras anunciadas por el presidente en la rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, la inversión del Estado será mínima, del gobierno, que será una inversión privada, en alianzas público-privadas. ¿Cuáles son las implicaciones que tienen esas alianzas? Y para que no haya sorpresa en el futuro, como hemos tenido en el pasado, de que algunas alianzas no han salido tan bien como se había proyectado. Hay una diferencia fundamental. Hoy en día nosotros tenemos una ley que creó las alianzas público-privadas, donde hay todo un proceso de actividades que tienen que darse para aprobarse la inversión. Hay transparencia, hay una vocación política de garantizar la institucionalidad jurídica. Entonces, yo creo que todas esas cosas es la garantía de que esto funcione. Y además de eso, ese es el gran atractivo que tenemos en este momento, que la gente confía en que nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. Pero en cuanto a la particularidad de cada inversión, hay que verlo dentro del contexto de la naturaleza del proyecto. Yo te puedo poner un ejemplo que ha sonado mucho recientemente, que es el que tiene que ver con los corredores. Los corredores, que son la sustitución de los carritos de concho por los autobuses, como ya tenemos la experiencia reciente de la avenida Núñez de Cáceres. ¿Qué es lo que se ha hecho? También amparado en la ley que creó el Intran. Nosotros hemos convertido los dueños de carritos de concho como socios de un fideicomiso. Ese fideicomiso privado, porque el Estado no pone un centavo ahí, compra los autobuses y ellos son los socios de esos autobuses y operan la ruta, claro, con el control regulado por las autoridades. Entonces, ese es el esquema en ese tipo de negocio. El esquema en cuanto a la inversión de generación eléctrica que se va a licitar y que lo anunció el presidente, que estamos hablando de 800 megas a gas natural, es diferente. Se va a hacer una licitación donde el sector privado en un concurso internacional va a aportar el dinero de hacer la planta y el Estado le garantiza la compra de la energía. Entonces, cada negocio tiene un modelo de inversión. Otro tema interesante de lo que él mencionó, que es el desarrollo de Pedernales. Ahí hay un componente de desarrollo económico y social de la provincia y el ancla que va a motorizar todo eso es el desarrollo turístico de Bahía de las Águilas y su entorno, siempre respetando las normas y las regulaciones que protegen el medio ambiente. Entonces, cada negocio tiene su modelo y va a ser transparente, abierto, participativo. Eso es lo que nosotros entendemos que en este momento podemos hacer, estamos haciendo y que conviene a la República Dominicana. Hablando de energía, Lisandro Macarrulla, ya se firmó el pacto fiscal. Hay sectores que han cuestionado que fue el mismo pacto del año 2017, inclusive sin cambiarle la fecha. Y entonces no entienden que el PRM en aquel momento cuestionó y no firmó, porque exigía una serie de puntos y entonces ahora sí se firma el pacto. Así es. Mira lo que sucede. En aquella ocasión el pacto no se firmó porque no existía la vocación política de que se firmara. Porque ¿qué fue lo que objetó el PRM en ese momento? Objetó que no se incluyeran en el pacto, que era obligatorio que las EDES fueran auditadas. No se incluyó. ¿Y fueron auditadas ya? Se inició el proceso, porque recuérdense que son 6 meses que tenemos. Solamente licitar
la auditoría toma 4 o 5 meses porque hay que cumplir con la ley de contrataciones del Estado. Entonces, hay una serie de puntos mínimos, por cierto, pero muy importantes. Punta Catalina, por ejemplo, que se auditara Punta Catalina. Todas esas cosas ya nosotros las empezamos. O sea, lo que nosotros objetamos en ese ya se hizo la convocatoria para la licitación de Punta Catalina. Se está licitando ya, porque hay una auditoría técnica y una financiera. Y la técnica ya tiene que ser un concurso internacional y demás. Yo lo que quiero que la gente entienda, que de los pocos puntos, que creo que faltan 12 puntos, de 200 y pico de puntos, faltan 12 por consensuar, son mínimos, y la mayoría de ellos ya nosotros iniciamos sin pacto la implementación de esos puntos. Había, por ejemplo, la unificación del Consejo de las EDES, ya eso se hizo. La liquidación de la CDE está en proceso. O sea, nosotros los puntos más delicados y por lo cual en ese momento objetamos, los estamos cumpliendo. Y también yo quiero hacer una aclaración. Hay gente que dice que eso fue un pacto firmado entre empresarios y el gobierno. Yo quiero saber qué empresa representa Pepe Abreu. Porque yo, que tengo años firmando acuerdos tripartitos y pactos, inclusive la ley de seguridad social con Pepe Abreu, siempre lo hemos hecho desde electorales contrarios, él representando al sector laboral y yo al sector empresarial. O sea, él nunca ha sido un empresario, dice, y él firmó. Yo quiero saber si los 5 o 6 partidos más importantes de este país son empresarios. Firmó el PRD, firmó el Partido Reformista, firmó la Fuerza del Pueblo, firmó el PLD y firmó el PRM. Entonces, yo quiero saber si esos también son empresarios. No quiero decir que algunos sectores mostraron su inconformidad, claro que sí, eso es normal. Un consenso no quiere decir unanimidad, pero estamos muy cerca de la unanimidad. Firmaron el 90 y pico % de los representantes y fueron a firmar sobre la base de los puntos que se habían pactado y que se habían discutido durante años. Pero la diferencia, ahora existe la vocación política desde el Estado de firmar el pacto y de asumir los compromisos que representa el pacto, que es lo más importante. Lo más importante no es firmarlo, es que el Estado está en condiciones de ajustarse a lo que establece el pacto y que ese pacto va a garantizar que no importa quién gane las elecciones dentro de 4, 8, 12 o 16 años, tienen que darle continuidad a ese programa de desarrollo del sector eléctrico que ha representado en este país más de la mitad del déficit fiscal acumulado en los últimos 25 años. Entonces, ese es uno de los pasos de avance más importantes que hemos dado en este corto periodo de gobierno que para favorecer al país. Eso es lo que la gente tiene que ver y que estamos dispuestos, como dijo el presidente, a los pocos disensos que quedan, mínimos, a seguirlo discutiendo. Pero mientras el hacha va y viene, ya tenemos un pacto que ha sido reconocido por los organismos multilaterales que estaban exigiendo a la República Dominicana que cumpliera con la ley, porque eso está establecido en la ley que creó de hace más de 10 años, que establece el esquema de desarrollo de este país. Y si no se cumple, eso probablemente iba a repercutir en los financiamientos futuros en el país y en el costo de los financiamientos. Pero no porque sea un capricho de los organismos multilaterales, sino porque realmente el problema fiscal de este país, el 50%, se debe al déficit que tradicionalmente tenemos en el sector eléctrico. Y ese déficit ha impedido que la República Dominicana abordara muchos temas de carácter social, porque los recursos se han ido a quemarse y a ser mal usados en un sector eléctrico tradicionalmente manejado de forma muy corrupta e irresponsable por todos los gobiernos que han pasado en la República Dominicana. Eso es lo que hemos logrado y eso es lo que esta sociedad tiene que ver.
Muchas preguntas, licenciado, pero yo tengo una en particular que sorprendió en el fin de semana: la destitución del ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias. Y en ese decreto no se decía quién lo iba a sustituir. ¿Usted no puede dar alguna explicación de qué pasó justamente cuando el presidente en su discurso nombra los logros del sector salud, del cual el doctor Arias fue parte? ¿Qué pasó en ese sentido? Si nos puede dar alguna primicia. Realmente esas son cosas que ocurren en todas las organizaciones públicas o privadas. Eso es parte de la dinámica de gestionar cualquier empresa. El Estado es una gran empresa. Los funcionarios entran, salen. A mí, en lo personal, el doctor Arias, le reconozco sus méritos. Entiendo que fue una pieza fundamental para lo que podemos mostrar hoy como éxito en el manejo de la crisis que encontramos de salud, la pandemia. Pero esa es la dinámica de manejar cualquier institución, sea pública o privada. Los funcionarios entran, salen por diferentes motivos, y lo importante es que hoy vamos a tener un nuevo ministro. Esperamos que sea igual de bueno que Plutarco o mejor. Es ministro, no va a ser ministra. No, no es ministro. Es ministro, y en el día de hoy el presidente lo va a anunciar. Sí. Lisandro Macarrulla, en el presupuesto de este año hay contemplado, si la memoria no me falla, 185.000 millones en venta de activos del Estado. Creo que el número anda por ahí, 185 o 200.000. Se ha especulado que principalmente esto va a venir de la venta de las acciones del Estado en Gejaina, Ejeitabo, y también la venta de Punta Catalina. ¿Están en lo cierto los que han especulado sobre esto? No, no están en lo cierto, porque todavía no se sabe cuáles son los activos. Por ejemplo, en alguna de esas inversiones público-privadas, el Estado va a vender algunos de sus activos. Por ejemplo, el Estado puede vender terreno a una sociedad que haga con un privado. O sea, eso no se ha identificado todavía. Pero yo te puedo avanzar que no se ha contemplado la venta de Punta Catalina. No se ha contemplado eso. Ni de las acciones en Jaina. No, eso todavía no se ha evaluado. Pero en un momento como este, el Estado tendrá que tomar algunas decisiones, y una de ellas pudiera ser, y eso se contempló en el presupuesto, como usted señaló, la venta de algunos activos. Porque estamos con un problema fiscal importante. Usted sabe que el sector turístico, por ejemplo, que es una gran fuente de divisas y de recursos para el Estado, prácticamente colapsó con la pandemia a nivel mundial, e inclusive todavía hay países de los emisores de turistas hacia la República Dominicana que tienen restricciones para que sus ciudadanos salgan de su país. O sea que no sabemos con qué velocidad ese sector va a retomar su normalidad. Aunque estamos recibiendo señales muy optimistas de que se va a dinamizar mucho más rápido que lo que nosotros esperábamos. Y la República Dominicana ha sido reconocida como uno de los países que mejor ha manejado la crisis, y lo dijo recientemente el presidente mundial de la Asociación de Turismo, reconoció el manejo que ha dado la República Dominicana a la crisis, y eso probablemente vaya reforzando la confianza en el país y tengamos un buen flujo de turistas en poco tiempo. Pero por el momento esto hay que irlo observando día a día. Ahora tenemos situaciones también muy particulares con el precio de los commodities que nos van a llevar a ajustes y algunos sacrificios adicionales, pero lo importante que el dominicano tiene que entender que estamos trabajando con muy buen criterio, que estamos trabajando con transparencia y que sus intereses como nación están en las mejores manos. Tenemos un estadista entregado a tiempo completo, un hombre con visión de futuro y con el deseo de que las cosas se hagan bien hechas, no importa a quién afecte.
Licenciado, usted dijo con relación al sector eléctrico que el no haber enfrentado con responsabilidad los males del sector es el causante del 50%, nada más y nada menos que del déficit fiscal acumulado en nuestro país. Pregunta número 1, ¿ustedes tienen algún plan para desmontar este déficit? Número 2, hemos visto del tema eléctrico ahora mismo que impacta en cierta forma el incremento del precio de los combustibles. En esta semana un fuetazo a la gasolina de entre 9 y 9.50 pesos, que es importante. ¿Cómo hacerle frente a todo eso y si van a desmontar ese déficit del 50%? Estamos trabajando en ese sentido. ¿Qué hemos hecho? Estamos, como dijo el presidente en el discurso, vamos a licitar una gran cantidad de megavatios generados con energía renovable. Habló de una capacidad instalada efectiva de 200 y pico de megas, que se le va a dar contratos de energía renovable adicionales. Estamos lanzando en estos días la licitación de los 800 megas a gas natural. Esos son proyectos que van a mejorar la matriz de combustible y bajar los costos de generación. Se está trabajando para eliminar las pérdidas de distribución con las EDES. Se ha disminuido los costos operativos de las EDES. Es un proceso de saneamiento que ustedes saben que no se logra de la noche a la mañana, pero se está trabajando. Se firmó el pacto eléctrico que obliga a una serie de cumplimiento al Estado Dominicano, que por eso era que no se firmaba, porque el pacto eléctrico establece una serie de indicadores que miden los avances y en la gestión del sector, que van a ir en beneficio del futuro de la República Dominicana vía la eliminación del costo de los subsidios y de la corrupción que tradicionalmente ha existido en torno al sector. Eso es lo importante. Por eso el pacto, por eso el interés y la vocación política que tiene este gobierno de que se enfrente el problema que tiene que ver con el sector eléctrico. El presidente anunció que sometería modificaciones a la ley de los combustibles. Realmente son dos leyes, la 112 y la 584. Pero uno como que no le ve la forma a esa ley, porque lo que el consumidor quiere es que bajen los impuestos. Pero si bajan los impuestos, entonces va a bajar la recaudación del Estado o bajará la intermediación. Hay otros aspectos ahí también, que son los márgenes que están establecidos en toda la cadena de valor del precio. Y eso puede ser revisado y manejarse de forma más eficiente. Y obviamente lo de los impuestos, eso va a ser parte del próximo pacto que falta, que es el pacto fiscal, que también lo establece la ley que creó la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque la gente cree que eso es capricho del gobierno, es que eso está establecido en la ley. Estaba el pacto. Debieron estar hace tiempo. Hace tiempo. Estaba el pacto de educación que se firmó y quedaba pendiente el eléctrico y queda pendiente el fiscal, que también lo vamos a abordar en su momento. Porque también hay que entender, estamos en una crisis mundial y ese tipo de transformaciones conlleva una serie de ajustes que a veces, dentro de este marco que no ha tocado gobernar en estos 6 meses, a veces no es ni siquiera prudente abordarlo. Este sí, porque este va en beneficio 100% de la población, el pacto eléctrico. El pacto fiscal, que queremos que sea, a final de cuentas, un instrumento de desarrollo y que fomente la inclusión y las oportunidades para todos los dominicanos, ese pacto lo vamos a abordar con la responsabilidad que las circunstancias ameritan. Pero también ese pacto no se podía abordar sin el pacto eléctrico, porque como el sector eléctrico es el causante del 50% del déficit fiscal, para tú abordar un pacto fiscal tenía que resolver ese problema, o tiene que resolver ese problema. Y el primer paso para resolver el problema era la firma del pacto. ¿Se entendería, Elisandro Macarrulla, que la aplicación
Que podría llegarse a un acuerdo en el pacto fiscal porque la aplicación de la reforma fiscal debe de esperar a que la economía esté en recuperación. Nosotros estamos ya trabajando, o sea, estamos estudiando, estamos viendo, estamos consultando sectores y vamos a ver cuál es el momento adecuado. Como le dije hace un momento, las circunstancias imponen a que uno vaya ajustando día a día muchas de las medidas que está tomando, porque hay situaciones que influyen en la República Dominicana que no son controlados por nosotros, son factores exógenos. Entonces tenemos que ir viendo día a día sin salirnos de los objetivos básicos de nuestra visión y misión como plan de gobierno, pero ir llevando de acuerdo a la coyuntura del momento muchas de las medidas que estamos tomando. Sí, licenciado, sabremos en el futuro, porque poco se ha explicado. Usted dice que el pacto lo que beneficia a la población, pero la población al día de hoy no sabe cómo se va a beneficiar, porque lo que está esperando, número 1, es que baje la tarifa eléctrica, número 2, que se reduzcan los apagones o que desaparezcan. Y yo le agregaría, número 3, y no menos importante, es cuando el déficit que ocasiona la erogación de miles de millones de pesos de parte del gobierno para tapar el hueco del déficit eléctrico, ahí sabremos si es exitoso. Entonces, se cumplirá con eso, es decir, por lo menos la población verá esos avances. Y número 2, porque tenemos poco tiempo, el tema de la autovía del Nordeste, que resultó ser un fiasco para los bolsillos del gobierno, para los bolsillos de los dominicanos, por el famoso peaje sombra. ¿Cómo le van a entrar a todo eso? Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Con relación a la autopista del Nordeste se va a revisar el contrato, porque hay un contrato y que tiene un impacto internacional, eso sí puede lesionar la imagen del país. Y hay un compromiso de Estado con eso. Nosotros vamos a entrar en un proceso de revisar el contrato, pero de forma decidida a resolver el problema para la República Dominicana, que es el sobreprecio que estamos pagando. Eso por un lado. Con relación a los efectos del pacto, ya se están recibiendo, porque como yo dije anteriormente, muchas de las medidas que incluye el pacto, nosotros de motus propio, sin ser impuesta por el pacto, empezamos a tomarla. Y ya lo de los apagones, eso es un tema del pasado. Aquí se está sirviendo el 97% de la demanda, lo que nunca había pasado. O sea, en el país hay casi una satisfacción de 100% de la demanda de energía eléctrica y no hay apagones financieros. Y el gobierno ha pagado a tiempo su compromiso del sector eléctrico. Ahora, las medidas de disminución de costos, y eso toma tiempo, porque una planta eléctrica nueva de gas natural no se hace en un año y probablemente ni en 2, tome más de 2 años. Esa energía eléctrica que se va a generar con nuevos proyectos de energía renovable tampoco se logran de la noche a la mañana. Pero lo importante es que se ha iniciado el proceso para resolver el problema. Las medidas administrativas para reducción de costos, eliminar la corrupción y eso ya se empezaron a implementar porque esas son más rápidos, esas son decisiones administrativas, pero todo es un proceso y la ciudadanía tiene que tener calma. Quiero dejar claro, no fue un pacto que se aprobó sin discutirse, tenía años discutiéndose, nada de lo que se había acordado tradicionalmente se cambió, por eso es que hablan que es el mismo pacto, porque todo lo que había sido consensuado por todos los sectores se mantuvo y los pocos puntos que son motivo de disenso al día de hoy, que son menos del 6%, se van a seguir discutiendo, pero hay que tener claro, un pacto no es unanimidad y ahí estaban diferentes sectores representados, sectores sociales, laborales, empresariales y políticos. Había una muestra significativa, muy representativa de la sociedad. En pocos minutos, Lisandro Macarrulla, la esperanza que tienen los compañeros del partido de lograr una posición en el gobierno. Eso se va trabajando, se está haciendo con el criterio y la profesionalidad
como nosotros hacemos las cosas, cada día tenemos más compañeros involucrados y eso es un proceso que también se lleva con mucha responsabilidad y que en ocasiones ha incluido un costo político, pero nosotros tenemos un gran compromiso con esa militancia PRMista, pero también lo tenemos con el país. Y mi mensaje es que tengan la esperanza de que la oportunidad para todos va llegando de forma sistemática, con responsabilidad, como hacemos la cosa en el gobierno, que esa militancia ayudó a que llegara a dirigir la rienda del Estado. Son los artífices de este gobierno. Ese apoyo popular fue el que nos llevó al gobierno y no le vamos a fallar, ni a ellos ni a la República Dominicana. Lisandro Macarrulla, muy agradecido de permitirnos comenzar la semana con un plato fuerte, con tantas primicias y tantas informaciones. Te esperamos pronto. Un honor, invítenme cada vez que quieran. Gracias, Lisandro.